En cuanto a la eficacia al proponer excepciones previas en un juicio, las excepciones previas son un medio de defensa que puede interponer la parte demandada al deducir la contestación a la demanda, esto según el artículo 151 del COGEP, o la parte actora al contestar la reconvención conforme al artículo 155 del mismo cuerpo legal antes mencionado. Por otro lado, el Código Orgánico General de Procesos establece las excepciones previas en su artículo 153, siendo estas las siguientes. 1. Incompetencia de la o del juzgador. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 3. La falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. 4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. 5. Litis pendencia. 6. Prescripción. 7. Caducidad. 8. Cosa juzgada. 9. Transacción. Y 10. La existencia de un nuevo convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. De esta forma podemos advertir algunas cuestiones. La primera es, deducir las excepciones previas constituye una facultad procesal de la parte demandada. Ello puede evidenciarse porque la redacción dada por el legislador usa el término podrán. Es decir, para presentar una demanda, presentar posibilidad de la parte debiéndose entender que quien pretenda beneficiarse de la excepción previa debe alegarla y probarla. 2. Las excepciones previas son taxativas. ¿Qué quiere decir? Que solo pueden interponerse aquellas que la ley ha determinado expresamente en el presente caso del catálogo previsto en el artículo 153. Tal cuestión está determinada cuando la norma establece la forma concluyente, solo podrá plantearse estableciendo una norma que contiene una fórmula numerus clausus. El momento procesal en el cual la o el juzgador debe resolverlas está determinado en el artículo 295 del COGEP, que menciona que las excepciones previas se resolverán conforme las siguientes reglas. 1. Si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. 2. Si se acepta la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, la parte actora subsanará los defectos dentro del término de 6 días, otorgando a la parte demandada el término de 10 días para completar o reemplazar su contestación y anunciar prueba, atendiendo las aclaraciones o precisiones formuladas. De no hacerlo, se tendrá la demanda o la reconvención por no presentada. 3. Si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litis consorcio, se concederá un término de 10 días para subsanar el efecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes. 4. Si el asunto es de puro derecho, se escuchará las alegaciones de las partes. El juzgador emitirá su resolución y notificará posteriormente la sentencia por escrito, de acuerdo con la regulación de las excepciones previas. Debemos distinguir a. La acepción de excepciones previas subsanables. B. La acepción de excepciones previas no subsanables. Y C. Los asuntos de puro derecho. Si consideramos que subsanar significa excusar un desacierto, reparar o remediar un defecto en el ámbito del proceso judicial y refiriéndonos a una excepción previa que sea subsanable, implica que su acepción no trae como efecto la terminación anticipada del proceso, sino que el juez competente debe dar la oportunidad a la parte actora para que arregle, corrija o convalide aquello que sea necesario y, ocurrido ello, continuar el proceso. Por oposición, una excepción previa no subsanable implica una imposibilidad de remediar o corregir el defecto, lo cual llevará inevitablemente a la terminación anticipada del proceso. En el marco del Código Orgánico General de Procesos, si el juzgador acepta una excepción previa subsanable, debe dar lugar al procedimiento de subsanación, enmienda o convalidación, permitiendo a la parte actora cumplir determinados actos procesales. Pero si se acepta una excepción previa no subsanable, significa que el proceso no puede avanzar y debe anticipadamente terminar. Por tanto, la acepción de una excepción previa implica la imposibilidad temporal o definitiva de continuar con el proceso. Establecido lo anterior, ahora corresponde determinar en el momento en el que se deben resolver las excepciones previas.
pues los diferentes ordenamientos procesales y la doctrina especializada son coincidentes en señalar que de forma prácticamente unánime que las excepciones previas deben ser resueltas en la audiencia preliminar, puesto que cuestión que parece ratificarse si atendemos a los datos sobre el origen y su evolución, si bien la doctrina ha anotado que la denominación de audiencia preliminar genera cierta incertidumbre en cuanto preliminar podría atenderse como anterior al proceso, esa misma doctrina ha precisado que desde la perspectiva del idioma que se deriva la expresión audiencia preliminar, en puridad se debería traducir literalmente como primera audiencia dentro del proceso. Ello resulta claro que también nuestro ordenamiento procesal, en lo que corresponde el Código Orgánico General del Proceso, establece que instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a las partes que se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinentes, serán resueltas en la misma audiencia, conforme a lo que establece el artículo 294, numeral 1 del Código Orgánico General del Proceso. Así como también porque dentro de esas normas se prevé la regulación específica sobre la resolución de excepciones, el artículo 295 del mismo cuerpo procesal. En este sentido, entendemos que una interpretación respecto del momento procesal en que deben resolverse las excepciones previas viene reforzada por la aplicación de distintas normas constitucionales, en particular los principios de celeridad y concentración, artículos 75 y 169 de la Constitución. Esto que son medios instrumentales para garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables, así como el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución. Es importante mencionar que las acciones previas no atacan las pretensiones, sino que tienden a sanear o suspender el procedimiento para que el litigio se enderece a una sentencia de fondo que finalice la contienda judicial, de donde se deduce que su objetivo fundamental estriba en la saneación inicial del proceso, ya que por referirse a fallas en el procedimiento por regla general son impedimentos procesales. Por lo tanto, el legislador, a través de la promulgación del Código Orgánico General de Procesos, se orienta a cumplir el mandato constitucional de instituir la oralidad y con ello la búsqueda de la administración de justicia célere y eficaz, además del establecimiento de una audiencia preliminar donde se conozcan y se resuelvan en este sentido de forma concentrada todas las cuestiones que en este caso podrían impedir el conocimiento de fondo de la controversia. ¿Cuándo esto tiene mayor sentido, no? Incluso podemos afirmar que estas normas, el legislador lo que pretende es la aplicación efectiva de estos principios constitucionales, como el principio de celeridad y de concentración, así como materializar los derechos constitucionales de quienes son parte de este proceso. En este sentido, las excepciones previas tienen la finalidad de encaminar al juicio o al juzgador para que en un futuro no se declare la nulidad, buscando que se garantice el debido proceso y además la tutela judicial efectiva como garantías básicas de todo proceso, ¿no? La ventaja de plantear estas excepciones por la parte demandada es que no se vulnere los derechos, no se pretende vulnerar los derechos constitucionales y legales. De cierta forma, al proponérselas, buscará que el juzgador rechace la demanda. Y para esto, las más utilizadas, de acuerdo a los estudios realizados, son la incompetencia del juzgador, la falta de legitimación en la causa, por otro lado, y esto por la parte actora o la parte demandada. Y cuando surja manifiestamente los principios o términos de la demanda, no cabe aclarar esta situación, o la indebida acumulación de pretensiones o litispendencia, además de la cosa juzgada. Bien, podemos concluir en este sentido que las excepciones previas lo que pretenden es que un proceso judicial no se prolongue sin necesidad, es decir, que consiste en un filtro para que finalice el proceso de ser necesario y así no desgastar el aparato de justicia y que sean aceptadas para no conocerlo de fondo, sino más que tenga que tratar el juez sea lo sustancial y se pueda conocer otros juicios que sí merecen el tratamiento de ser atendidos, así garantizar el principio constitucional de economía procesal principalmente y los otros principios que no he mencionado. Gracias.